para los que no la vivieron. Entonces, muy buen día. Vamos a oírlos a sus mercedes. Entonces, una persona que nos haga la cóntesis de qué se vio en la clase anterior. Adelante, los oímos. ¿Quién quiere hablar? No todos al tiempo, uno por uno. Vamos. A ver, cuéntenme. ¿Ninguno? Alguien que haya estado en la clase y que nos cuente qué se vio en esa clase. ¿De qué se habló? Maestre Don Dragón, eh, en Buen la clase día, ¿quién habla? que- con Amparo de Quito Aguador, maestro, le saluda. Adelante. En la clase anterior que pude estar era en la importancia de cerrar los procesos, maestro. Y Eso llevamos 14 clases con eso, pero eh, exactamente de cuál estábamos hablando, de qué procesos estuvimos hablando. entre lo que son las maras espirituales em, de la familia, de las líneas rojas, en lo que son líneas rojas son dignidad, valorización, que no las crucen, libertad donde terminan los nuestros, no prestar la ropa, no maltratar a los padres, esas líneas rojas, maestro. Hasta allí mi porte, ¿Qué son maestro. líneas, de qué líneas rojas estuvimos hablando? A ver, aclaremos, Eh, porque es que para mí es muy importante saber el nivel de asimilación que su mercedes tenga, porque esto es una clase, no es una conferencia, es una clase. Y como maestro de clase, para uno eh, es importante es lo que su mercedes asimile. Ya, no es ahí darles como caiga y miren a ver qué hacen con eso. No, para mí es muy importante que su mercedes asimilen lo que se está entregando. Entonces, listo. ¿Qué fue lo que su merced entendió de las líneas rojas? em, en las líneas rojas, maestro, están lo que es, donde terminan lo que son nuestros, para, a ver, están en no prestar la ropa, no maltratar a nuestros Sí, padres, a pero nuestros en general, ¿qué es una línea roja? Ya es el detalle lo que su merced está diciendo, pero ¿qué es una línea roja? Ahí le voy a dar un portecito para que tengan claridad y de ahí continúe mi gran Amparito. Nos dijo, la libertad del otro termina donde empiezan los derechos nuestros y viceversa. Y viceversa. Mi libertad termina donde empiezan los derechos de los demás. Maestro, son como unas líneas éticas, entiendo yo, pues según lo que acaban de expresar. Claro. los nuestros. O sea, mi libertad termina donde empiezan los derechos de los demás. Y la libertad del otro termina donde empiezan mis derechos.
Entonces uno tiene que tener ese equilibrio sagrado. Es un equilibrio que uno tiene que saber, o sea, uno respetar, pero también que a uno lo respete. La gente confunde ser bueno con ser bobo, y eso no puede ser. Ser bueno con ser bobo. Bien, eso no se puede confundir. Eh, ¿Es claro? Sí, maestro. Licencia, tuve estoy cambiando aquí de equipo. Bien, aló, ¿me están oyendo? Con claridad, Maestro. maestro. Bueno, muy bien. Entonces, estábamos estableciendo que lo de las líneas rojas. Y esto es menester en toda negociación. Así en un negocio, cuando se está haciendo un negocio de dinero, uno también sabe, comienza desde el punto a negociar. Cada uno tiene un punto, pero llega hasta una línea roja. Por ejemplo, el que está vendiendo una casa, y él sabe, pues está buscando una utilidad. Y él no se puede bajar hasta perderle, pues es una línea roja en la cual eh, ya cuando ya esa pérdida, pues para él es una línea roja. Y a su vez el otro está comprando, pero para él es una línea roja cuando ya no está al alcance de su bolsillo, del presupuesto que él tiene para eso. ¿Sí ven? Entonces, puede que no se pongan de acuerdo o puede que sí, pero siempre mire que cada uno siempre tiene una línea roja. En la vida es así. Hay líneas rojas nuestras, hay líneas rojas para el otro. En una pareja, bueno, eso lo vamos a ver, pues también hay líneas rojas y cuando se cruzan las líneas rojas, pues no, toca tomar decisiones. En la familia, eso fue lo que hablamos, porque es necesario para que eliminar los marras existentes en familia, hay que demarcar claramente las líneas rojas. Las líneas rojas. Eso fue lo que hablamos y muy bien, Amparo, que su merced, buenos días, que su merced está hablándonos de eso. Entonces aquí estamos, ahora, esto es bueno cuando yo pregunto así porque todos nos perfeccionamos, ¿no? Eso, todo el proceso de aprendizaje es eso, todo un proceso. Eso no es que uno diga las cosas y ya, plum, quedaron aprendidas, pero así, como lo estamos haciendo, pues entonces sí van a quedar más las cositas más claras. Bueno, bien, entonces, Amparo, ¿ya queda más claro lo de las líneas rojas? Adelante. Así es, licencia maestre. Así es. Y me quedó claro, maestre. Gratitud. Por ejemplo, una línea roja, mi libertad termina donde empieza el derecho de los demás. Yo puedo moverme por donde quiero, pero yo no me puedo meter a una casa ajena. Hasta ahí llega mi libertad, porque ahí empiezan los derechos de los demás. Y viceversa. Una criatura puede moverse por donde quiera, pero ya meterse a mi casa, pues no, porque ahí empiezan mis derechos. Y así lo podemos ver en todo, en todo. Entonces, su mercedes, dentro de las cosas que tenemos que hacer, es revisar en nuestro entorno familiar
¿Qué líneas rojas, cuáles serían nuestras líneas rojas de aquí para allá y de allá para acá? Y hacerlas cumplir, hacerlas mirarlas y revisar. Y ahí les toca entrar a negociar con la misma familia. Es la negociación con la familia. Muy bien. Ahora sí, Amparo, ¿de qué cosas fue las que hablamos? Ahora sí, saque toda esa lista que estaba sacando, ¿de qué cosas hablamos? Allí está, maestro, así como lo expliqué, así como este artículo que están es a qué se refiere las líneas rojas es a la dignidad, valorización, que no las crucen, donde se está la libertad que ya está claro en el mocheto que su merced expresó, y está en todo lo que es el negativo, en no prestar, no maltratar, eso maestro. ¿Cómo así no prestar? Explíqueme. O sea, ya, en no prestar es nuestra ropa, ni a nuestras amistades, ni nuestros hijos que no se pongan nuestras ropas. Eso en no prestar, maestro. Igual es en el dinero y en el dinero también. Hasta allí, maestro. Bueno, ¿alguien más quiere hacer un soporte? Adelante. ¿Alguien más quiere hacer soporte? Bueno, Hay ese un portecito. comentario, sí, sí, adelante. Nos dice la venerable maestra Guaraldacia, a veces es uno mismo quien pasa sus propias líneas rojas. A ver, explica, por favor, maestra Guaraldacia. Excelente día, buen dinero, buena salud, buen amor. Tengan vuestras mercedes. Gratísimas por este espacio de sabiduría y de salud. Sí, pasamos nuestras propias líneas rojas cuando sabemos que hay algo que ya no se puede mantener y se sigue manteniendo. Sea una relación, sea un compromiso. Por ejemplo, en casos de gente, o sea, es como llevar al límite de algo que está generando mucha tensión en uno. Así uno mismo, a veces no es que los demás sobrepasan las líneas rojas que deben existir, sino que uno mismo, consigo mismo, sobrepasa esas líneas rojas, siendo muy tolerante ante ciertos hechos, y eso merma la salud de los seres. Por ejemplo, otra situación, hay situaciones que dependen del control de uno, por ejemplo, hacer remodelaciones en un espacio o ampliaciones en la casa. Y si no se tiene claro lo que se va a hacer, puede acabar haciendo algo que al final no era lo que uno quería. Entonces no fue el otro el que pasó una línea roja haciendo algo inadecuado, sino uno por falta de previsión que no logró hacer las cosas como han debido hacerse. Es como que lo que decimos que a veces el enemigo está dentro de nosotros mismos, es nuestra propia mente, nosotros mismos, pues, cuando no hay claridad en algunos asuntos. O como cuando alguien te pide dinero y tú sigues prestando y no te pagan. O sea, a veces es uno el que se genera situaciones de traspasar líneas rojas, es uno mismo, no necesariamente son los demás. No respeta sus propias líneas rojas. Exactamente, no le pone límites a tus líneas rojas y eso genera como una cuerda que se va desgastando, que se va desgastando, y eso al final genera problemas de salud generados por nos mismos.
A eso me refería. Obviamente, Gratísimo. obviamente. Entonces, bueno, veo otra manita levantada, adelante. Así es, maestro. Adelante, Rosa María Anchapol. Y lo que Rosa María logra abrir el fondo, le recuerdo a su merced, ahora que están ya más seres, que había una solicitud sobre fortalecer la voluntad con la runa Tirpar hace 3 clases. Ya, sí, señora. Listo. Rosa Vamos. María parece que tiene exiges con el fono, no logra. Pues mientras tanto continúe su merced porque no logra comunicarse. Bueno, continuemos entonces. Bien. Entonces, sobre las líneas rojas, lo que dice la maestra Guaraldacia es importantísimo. Por eso, yo les recomiendo a todos sus mercedes que en el entorno familiar creen sus líneas rojas. Pongan sus líneas rojas. Hay unos puntos en los cuales tiene uno que, pues, entrar a negociar. Espacios, cosas, negociar. Pero sus mercedes deben poner sus líneas rojas. Y, o sea, donde uno definitivamente no puede ceder. O sea, uno puede ceder hasta un punto. Y a su vez, pensando en el respeto al derecho ajeno, hasta dónde yo puedo llegar. Y las recomendaciones que hacíamos para poder no tener marras en la familia, les recomendaba que hacer una reunión siquiera semanal. De eso ninguno ha hablado de esto. Vuelvo y les recuerdo respecto a las reuniones. Y allí se hablan las cosas. Se hablan las cosas y se especifica que hay un espacio, que lo que pasa es que yo no tengo espacio, de pronto dice uno, porque los otros lo colman. Bueno, ahí hablemos, a ver cómo se puede resolver las cosas, cómo podemos resolver que éste tenga su espacio. Es decir, la palabra se llama diálogo, hablar, pero que cada uno tenga la definición igual de sus líneas rojas. Recordemos que todas las criaturas, la naturaleza de las gentes, es terrible. Yo les contaba, y le he contado varias veces, la historia de esa dama, que ya se hizo un experimento y que esa dama, pues, dijo que por 6 horas se podían hacer con ella lo que quisiera. Las 2 primeras horas, las 50 personas que estaban ahí, pues no decían nada, pero después se desfogaron, la tocaron, la violaron, le hicieron de todo, y a uno hasta agarró una pistola y le disparó. Afortunadamente esa pistola, pues preveniendo eso, tenía balas de salva, pero imagínense, o sea, personajes, como dice la Biblia, del humano es una llaga de pies a cabeza. Entonces, su mercedes y nos estamos en la búsqueda de dejar de ser llagas, de dejar de ser personas, pues tenemos que estar buscando ese respeto al derecho ajeno. Y por eso esto que estamos hablando de las líneas rojas es parte de la revisión de nuestro respeto hacia los demás y de los demás hacia uno. Es el sagrado equilibrio. Es un sagrado equilibrio. Y eso es urgente, que cada uno de sus mercedes, ya, si el que no lo haya hecho, tiene que hacerlo. Una evaluación, si es padre, si es madre como madre, frente a sus hijos.
Aquí estamos en el de familia. Como pareja también existe eso, pero por ahora hablemos de familia, de la familia. ¿Cuáles son esas líneas rojas que no podemos permitir que nos crucen como hijos y que nosotros como padres no podemos cruzar? Y a su vez, como hijos, ¿qué responsabilidad tenemos como hijos? Y esas líneas rojas, y como padres y hacia nos. Todo esto es absolutamente importante. A ver, los oigo al respecto. ¿Qué dicen? ¿Qué piensan sus mercedes? Quiero oírlos. Es menester, bueno, antes de empezar a oírlos, insistir en lo que les digo. Mire, si hay una mula con una carga, una reco de mulas con una carga, con carga, y esas cargas en la medida del camino se van ladeando, se van ladeando. Si no se hace un alto en el camino para arreglar esas cargas, la carga termina volteando la mula y tirándola al piso. Y si va por un camino que es estrecho y al lado hay algún rodadero, se rueda la mulita y se puede matar. Pues así son las relaciones en la familia. Si hay situaciones que no se negocian, que no se hablan, que no se dicen, la mula termina rodándose y termina yéndose por el despeñadero. Porque una cosa pequeña que no se limpie, le pasa lo de un residual de comida en los dientes, si no se saca de allí, hace caries. Hace caries. Aquí es igual. Si hay un malentendido, una situación que no se haga claridad a su momento, eso va creciendo, va creciendo, va creciendo, va creciendo, hasta que termina en un conflicto de proporciones inmarcesibles. ¿Ve? Por eso es menester las reuniones semanales. Yo explicaba que esas reuniones son menester. La gente dice, pero ¿para qué? ¿Yo para qué me tengo que reunir? No, eso crea lazos familiares. No necesariamente para hablar de las cosas a resolver en la semana, de situaciones, sino también compartir otros aspectos, aspectos familiares, triunfos. Eso crea uniones familiares. Les explicaba lo del haz de los 12 palitos la semana pasada. ¿Alguien que me recuerde eso del haz que yo expliqué? ¿O también se les olvidó? Espero que no. Bueno, entonces, ¿hay alguien que recuerde el ejemplo de los 12 palitos? Por favor, adelante. Sí, yo recuerdo, maestro, que unidos, en la unión está la fuerza, es básicamente la esencia de la enseñanza. Correcto. Contábamos que había 12 hermanos y entre los 12 hermanos había discordias, cosas. Entonces el papá les mandó traer a cada uno 12 varitas, no, 2 varitas, 2 varitas. Entonces primero los alineó, eran 12 hermanos. Entonces le dieron la primera varita. Una varita se la entregaban a él, se la entregaron a él. La otra varita, digo, pase, pártala ahí. Entonces, listo, con la rodilla, levantaban la rodilla y ¡pah! Eso partía facilito. Ahora las 12 que le entregaron a él, digo, ahora únanlas. Las envolvieron, las unieron con una cuerdita. Digo, ahora rómpanlas. No se podía romperlas.
que estaban solidificadas. La unión hace la fuerza, como dijo nuestro hermano. Como familia, tenemos que buscar crear esa unión. Y esa unión se hace así. Yo te ayudo, tú me ayudas. Pero primero, para poder zanjar esas rencillas, esas cosas, porque eso también son marras. Marras. Hay que llegar a los acuerdos, a los acuerdos, a los acuerdos. Acuerdos de convivencia, acuerdos de convivencia. Y es que la convivencia es lo más pesado que hay. Lo más pesado y lo más fuerte se llama convivencia. Porque el uno tropica y toca los intereses del otro. Así quiera, así sea voluntario o involuntariamente. Entonces, ahora sí, los oigo. ¿Qué piensan de todo esto que estamos diciendo? ¿Qué preguntas tienen sobre ejemplo de líneas rojas? Adelante, porque este tema es clave en la existencia. Los oímos. Recordemos que estamos hablando de cerrar procesos y de que combatir el demonio marras. Adelante. Yo creo que tiene razón, maestro, en todo. El único problema es que si, digamos, en una familia solo uno tiene algo de inteligencia y los otros son brutos, por decirlo así, y no quieren, pues. Entonces, aunque les ponga el ejemplo de los palitos y ellos insisten en seguir en sus caminos malvados, malignos y separatistas y todo eso, entonces es bien difícil obligarlos o convencerlos de que se unan, pues. Recuerdo que cuando mi papá estaba vivo, él hacía que mi familia estuviera unida y él hacía el esfuerzo, tenía talento para convencer, tenía, ¿cómo le llaman a esto? Eh, Era una persona muy persuasiva, muy elocuente. Y luego de que él murió, todo se vino abajo y más bien las personas empezaron a tirar sus odios personales contra cada quien por X y Y cual motivo, a sacar toda la basura interna que tenían, pues, todos esos egos. Y entonces es bien difícil convencer a una gente de ese tipo, hermano, maestro. Sí. Bueno, ahí hay una cosita. Ahí hay algo. No podemos permitir que el veneno de otro nos envenene a nosotros. Decía William Shakespeare, ese gran dramaturgo, decía lo siguiente: el que guarda resentimientos contra otra persona es como el que se toma un veneno esperando que la otra persona se muera. Es un absurdo. Mi querido Hinsi, lo que hay que hacer aquí no es compararse por la parte baja. Si las personas son ruines, por llamarlo de alguna forma concreta, uno no puede bajarse a la ruindad de esa persona. No, no. Más bien por misericordia en la vida. Aquí se entregaron unas técnicas y que espero que alguien las haya recibido, que a veces me da la impresión de que como que uno habla y se borra al ratico. Las técnicas para sacarse resentimientos del corazón. Con la familia, sobre todo con la familia. Así esa persona sea lo que sea lo peor de lo peor. Porque si le cuento a su merced y a todos, si hay alguien malo y las otras personas pues alimentan un rencor y un resentimiento contra ese malo, ¿sabe qué ocurre?
De aquí no salen, de la rueda no salen. Y vuelven y en la siguiente vuelven y les ponen otra vez la misma familia y las mismas cosas. Si el rencor es demasiado fuerte entre los dos, nacen en unas situaciones que les toca compartir es todo, todo. E incluso pueden llegar a nacer siameses, Entonces, de uno es necesario uno superar cosas de estas. A mí, pues yo no es que haya nacido perfecto, no. Yo nací, demonio en esta tierra y no chiquito. Recuerdo hace 32 años ya. Yo era monje en el templo, en el Kanda de la tierra. Y me encontré por recurrencia con alguien que había sido enemigo mío por siglos, Cachifú, el maestro Pitagedol después, demonio Cachifú. Y eso fue encontrarnos y eso fue chispa viva, de aquí para allá y de allá para acá. Renacieron los rencillas y las cosas. Y el maestro Kellion, en un proceso, nos puso a comer en el mismo plato por 17 días. Teníamos que comer del mismo plato. Eso fue un proceso. Para mí fue tenaz, pero fue más para él. Terrible. Pero aprendimos muchas cosas. Muchísimas. Hoy, yo a Cachifú lo quiero. Y él a mí, yo sé que también me aprecia. Y nos valoramos. Yo lo valoro mucho por la obra que estaba haciendo, por el esfuerzo. Y la verdad, en un porcentaje alto hemos logrado limar esas asperezas, que no eran de ayer tarde, eran de siglos. Dios a mí me ha dado el poder de recordar vidas y cosas, y lo que recordé con él no era nada agradable. Pero en esta existencia, afortunadamente, hemos logrado superar esas cosas. Entonces, yo de lo que les estoy hablando es de lo que me ha tocado vivir también. Y tengan la plena seguridad que si eso no se supera, aquí sigue uno, sigue uno aquí anclado en esta tierra. Y el propósito que estamos haciendo con todo esto es salir de esta rueda del samsara. Y esos son marras emocionales de rencores que aquí amarran. Esos procesos hay que cerrarlos, mis muchachos. Esos marras emocionales hay que cortarlos de raíz. Entonces, si hay una persona, yo conozco, por ejemplo, en una casa, un hermanito que es un irresponsable, coge de todo, toma de todo, tira y bota y bota. Si las otras personas, pues hay que poner líneas rojas. Claro que hay que poner líneas rojas. Y si no se pudo y él sigue violentándolas, pues hay que hacer rancho aparte. Pero mientras tanto, uno no puede permitir llenarse de odios. Hay que saber administrar. Yo les expliqué ya cómo hacerlo y no voy a repetirlo porque ya lo enseñé en esta clase. ¿Cómo hacer eso? ¿Cómo hacerlo? Y hacer respetar las líneas, sí, pero sin odios, sin resquemores. Recuerden que el propósito, métanse esto en su mente, en su corazón, en su sexo. La obsesión sublime es de aquí salir de esta rueda
Y para salir de la rueda no pueden haber marras de ningún tipo, ni físicas, ni emocionales, ni espirituales. Y estas marras son las emocionales. Bien. Bueno, creo que hay una manita levantada a esta maestra. Sí, hay una manita levantada de la venerable maestra Salaskida. Adelante, su merced. Veo otra de ruralismo, si me parece. Buen día, maestro. Buen día con todos los de la sala. Maestro, por su gran bondad que me pueda redecir, porque en estas semanas no he podido entrar. Quería entrar, pero no me aceptaban. Redecir Gratísimo, que, maestro. redecir Es que, decir, las prácticas que he enseñado la otra semana es el resentimiento, para enseñarle a los seres para poderle enseñar, por ejemplo, a mi hijo, porque bueno, no, esas las encuentran en el canal de YouTube, el Edén de las Hespérides y en Fuente Jaranday, pero bueno, en el Edén de las Hespérides la encuentran. Ahí encuentran esos ya porque es bastante larguita. De pronto ahorita, si nos queda tiempo o algo, podemos hablarlas, pero si no, en el Edén de las Hespérides, ahí en cuanto a didáctica, el cambio interior, ahí la pueden encontrar. Eso es unas gratísimas. 3 clases atrás. Bien. La otra manita levantada, adelante, maestra, maestra Nahualtaba. Por el no cierto, no tenemos otra más levantada, venerable maestro. ¿No? Bueno, sí, yo estoy viendo una. Recién levantó la Magdu la maestra Ukiva de Tacámbaro, Michoacán. Buen día, buen dinero y excelente salud, venerable maestro. Bueno, Tengo unas inquietudes y son igual acerca del templo, pero igual están creando resentimientos en mi corazón. Entonces, no sé si su merced me adelante. licencia A ver, ¿de qué decirlas. estás hablando? A ver, Mire, maestro, yo me hice una pregunta ahora que estuvieron los maestros Adriel y todos los hermanos del venerable maestro Samael. Y cuando el proceso que les hizo al maestro Laham Laker y a todos los demás por haber hurgado sus maletas, pero ese era su trabajo. Entonces mi pregunta es, ¿por qué por qué hicieron hasta que se pusieran de rodalgias por haber hecho su trabajo? Y la otra pregunta es precisamente desde hace muchos años, o no años, yo conocí al maestro Lahamda, que era aquí en Michoacán, en Acapulco, y de pronto, y conocí su posa, y de pronto veo que se iban a ver iba a ver emposorios y ahí en el templo, y de pronto veo al rabino que se iba a emposar con otra doncella de ahí del templo. Y en ese concierto mi pregunta fue, ¿cómo si él tiene esposa y se va a casar? Y hablan de que 7 años para que se libere uno de una persona, o ese marra de una persona en cuanto al sexo son 7 años. Esa es mi pregunta y se la hago con mucha humildad. Espero no ofender, pero eso tranquilita. está en mi corazón y no quisiera que siguiera Está más bien, adelante con resentimientos. tranquila. Gratísimas y hasta ahí. Vamos a ayudarle. De acuerdo, de acuerdo, de acuerdo, de acuerdo. Y con mucho gusto. Con todo el gusto
porque son nudos que hay que soltar, nudos que todos en algún momento dado hemos tenido nudos y hay que soltar. Mire, voy a empezar por el primero, el que dices de Adriel y de todo esto. Sí, es verdad, es el trabajo de ellos, es la labor de ellos. Es cierta, eso es verdad. Solo que a veces hay leyes superiores. Recordemos una cosa, ley superior lava ley inferior. Me explico lo de ley superior que lava ley inferior. Por ejemplo, nosotros nos han dicho que todos los días debemos bañarnos el cuerpo. Bañarnos el cuerpo. Pero si uno va a un desierto, atravesando un desierto con un límite de agua, pues ahí hay una ley superior que es la supervivencia, la vida. Que si se usa el agua para bañarse el cuerpo, pues se pone en riesgo la vida y se moriría. Ley superior, la ley inferior. En este caso, ¿cómo opera la ley superior? Es que estos seres son realmente de la estirpe del maestro Kelly. Y de alguna forma lo estaban representando. Y hacerles el esculque, lo mismo que alguna otra criatura, sería un gesto de rebelión. De rebelión. En ese proceso que hizo el maestro Samael, observe que no lo sancionaron, no hubo sanción ninguna, fue un proceso. Ese proceso, ¿para qué sirvió? Para que al maestro Dajan Laker, al cual quiero yo personalmente, lo quiero mucho y lo admiro, le rebanaran niveles de soberbia, de orgullo y de rebelión, que todos en mayor o menor escala manejamos en la tierra. Mire que el maestro para nada que lo sancionó, no, eso se llaman procesos. Los maestros, a ver, le explico algo de lo que se llaman procesos. A ver, mi querida niña. Esto es muy interesante. Sus mercedes han visto un iceberg. En el iceberg hay una puntica. Y en el fondo y para abajo está realmente lo más, lo grueso del iceberg está debajo del agua. Pero arriba solamente sale una puntica. Por eso hay un dicho, eso solo es la punta del iceberg. Pues bien, permítame, yo le quiero contar algo de mi vida, para que pueda entender lo que yo estoy diciendo. Yo, antes que maestro, yo era un demonio terrible. En la época por allá de la Lemuria, este que les habla, pues hizo experimentos con los animales y mezclaba genes de animales con genes de hombre. En esta existencia que ya, en la medida que me he ido encontrando con los maestros, ellos me han ido puliendo, me han ido sacando del estado de demonio. Pues bien, por allá en 1990, por diciembre del 90. No, perdón, corrijo, antecitos.
a mí me pusieron jefe de cocina. Jefe de cocina. En ese entonces, cada uno, el templo allá en el Kanda, había platos para servir a la gente. Todavía no estaba la doctrina de los homenajes particulares. Y de pronto, yo tenía 14 personas al mando, ahí, digamos, era el coordinador de las 14 como jefe de cocina. Y le sirvieron uno de los que estaban laborando conmigo en la cocina, yo no me di cuenta en ese momento, le sirvieron de comer a un muchacho en un plato que decía gato. O sea, ahí en ese plato le era el plato para el gato. Y decía gato grande, porque ahí había actividades, perritos, gatico, había uno. Y había una lora también, un osito hormiguero. Y ese plato decía gato. Y le sirvieron en el plato al muchacho. Entre otras cosas, el muchacho tenía carita de gato. Y bueno, cuando de una vez, después de que le sirvieron al muchacho, alguien se dio cuenta y de una vez fue y le dijo al maestro, mire, le están dando de comer en platos de los animales a las personas. ¿A quién llamaron? Me llamaron a mí. Al jefe de cocina. ¿A quién procesaron? Al jefe de cocina. Si yo hubiera visto, si se hubiera visto con ojos de miope, ¿qué hubiera dicho uno? Hombre, pero si él no fue el que hizo, el que entregó eso en el plato, ¿por qué lo van a castigar? ¿Por qué lo van a procesar? ¿Por qué? Si fue otro, si lo hubieran visto con ojos aquí de ciego, de miope. Pero si se ve con ojos cósmicos, ¿qué hizo el maestro? Tomó eso como la punta del iceberg y me dijo, así como estás mezclando, se estaba mezclando los genes de ese animal con los de la persona, así, y entonces me comenzó a contar lo que se hacía en la Lemuria, me trajo a colación. Y me hizo un proceso fuerte para cambiar la genética, esa genética que se traía desde la Lemuria. No volverás, me dijo, a hacer mezcla de animales con de hombre. Fue un proceso de más de 3 horas. ¿Qué hizo el maestro Kellion en ese momento? Tomó un hecho, algo, un hecho que había pasado ahí, que era casi procaz, y se agarró de ese hecho para limpiarme la genética de siglos de esas mezclas malsanas, terribles que se habían hecho en un pasado. Para avanzar el proceso de ser uno, ya salir de la condición de demonio. ¿Ves? Pero fue un hecho procaz que ni siquiera yo había hecho directamente, aunque indirectamente sí, pero directamente no lo había hecho yo. Entonces, y así, los que estuvimos con los maestros, íbamos de proceso en proceso, de proceso en proceso. Eran procesos algunos duros, pero esos procesos, lo que se hacía era que se tridimensionalizaba karmas de graves daños que se habían hecho y se tridimensionalizaba. O sea, miles de veces más pequeñito que lo que debería uno haber pagado en ese karma que estaba ahí en potencia para poder ser pagado posteriormente. Entonces, ¿qué pasó con Dahan Laker y con esta joven, con este proceso? Él
Con esto, él aprovechó el maestro, ese proceso, ese punto, para sacarles los niveles de rebelión que haya tenido, para dejarlo más limpio, para dejarlo más obediente a Dios. Porque en ese momento, ellos, aún con todos los defectos que pudieran tener, que los tienen, eran la representación de la energía del maestro Kelio y de la energía del maestro Samael. ¿Ves? Era por eso. Era por eso. Por esas circunstancias. Hoy, el maestro Dan Lacker, que se sometió a ese proceso como debía ser, como era, es más Dan Lacker, es más limpio, es más grande, es más mensajero de Dios. ¿Sí ves? Ese es el punto. Bueno, ese es la primera parte de lo que tú estás diciendo. Hasta ahí, antes, ¿cómo fue entendido? O si en esa primera parte, todavía no he empezado a hablar de la segunda, dígame cómo fue entendido. Adelante, por favor. Gratitud, venerable maestro, por su atención y sobre todo por toda esa cuestión que traía Do, porque pues Do era la que me estaba haciendo daño. Ustedes de alguna manera pues saben las reglas, la situación que llevan y todas esas cosas Do no las entendía. Ahorita Do estoy sacando esas cosas y gratitud por su comprensión, por no pues juzgarme, gratísimas. Y hay otra cosa que Sí, si quieres, me sí, duele, o no me duele, sino digo, ¿qué hago en este caso? Tengo ¿cuál es? un marra con la bolita de mis nietos, de mis hijos. Bueno, hagamos una cosita, hija. Permíteme Sí, terminar la primera parte y ahorita hablamos de ese marra, ¿sí? Porque sí, gratísimas. vamos en la siguiente partecita. Que me dices, ¿cómo es que pasa esto y pasa esto? Sí. Mire, dice el maestro Crestus, Jesús de Nazaret, por la dureza del corazón de los hombres se establece la ley, por la dureza del corazón. Entre más libre sea o entre la persona sea más menos dura, más comprensiva, pues las leyes van desapareciendo, no tienen sentido. O sea, se constriñe más en la medida que las personas violen más las leyes, tengan menos conciencia. Cuando hay más conciencia de las cosas, pues muchas leyes sobran, sencillamente sobran. Respecto a esto de Dan Lacker con la esposa, sí, él tuvo una convivencia con la maestra Huarcapi, pero
llegó el momento en que no pudieron vivir juntos. Aquí no entramos a juzgar por qué. Simplemente no se pudo. Pudiera venir de donde se pudo, donde no se pudo. Y se separaron. Su merced tiene verdad en que dice que son 7 años. De acuerdo. Eso a condiciones normales. Pero por amor a la obra y a un ser que se ha entregado y ha dado mucho a la obra, pues los maestros le hicieron un corte de líneas para que pudiera rehacer su vida y no tuviera que esperar esos 7 años. Hace poco, el maestro nos hizo un corte de líneas, de hecho todavía lo está haciendo allá a la gente que va al Sacro Aquarius, se está haciendo ese corte de líneas. Los que puedan, vayan. Es un corte de líneas que ya hemos hablado en estos espacios de lo importante que es ese corte. Quien, por ejemplo, esté recién separado y vaya a ese corte de líneas, pues ya no tiene por qué pasar los 7 años. Es una bondad. Es una bondad de los cielos que por estos días se está dando. ¿Cuándo volverán esas bondades? Dentro de 18 millones de años. Es esa bondad. Es una misericordia. Una gran misericordia. Que a un guerrero de este pueblo, un guerrero esforzado, se le dio esa concesión para que pudiera rehacer su vida y rehacerla. Ya. Incluso también a la maestra Barcapit, si de pronto ella quiere rehacer su vida, puede hacerla de nuevo. Se le dio esa concesión. Esa es mi contesta, mi querida hermana. Se le dio ese corte de líneas, que usualmente son 7 años. Usualmente son esos 7 años. ¿Ves? ¿Queda entendido? Gratísimo, honorable maestro, por toda su bondad, por toda su humildad, para sacarme de ese cierto resentimiento que había en mi corazón. Gratísimas. Es con mucho gusto, yo la entiendo. Eso es como el estudiante que de pronto no entiende una operación matemática. Entonces, con el amor, si otro ser lo sabe, entiende esa operación y la explica, entonces, claro, hay luz. Si Dios hemos tenido la oportunidad de ver de cerca a los maestros y la forma de cómo ellos actúan y laboran, y nos han abierto las entendederas, pues con todo el amor, con todo el gusto, su merced, estamos para eso, para hacer las claridades que sea menester de hacer claridades. Su merced es un alma buena, es una buena alma. Entonces, con todo el gusto, le ayudamos a que despeje esas dudas y le quede como luz, claridad meridiana estas circunstancias. Ahora sí, dígame, ¿cuál es el otro Marras? Venerable maestro, el otro, licencia, el otro marra es con mi suegra.
Hace muchos años, cuando iniciamos la relación con mi marido, y aquí me da mucha vergüenza decirlo, pero lo voy a decir, porque al final de cuentas es un marra y quiero liberarme de eso. En ese cierto, mi papá siempre nos dijo que no robáramos, que no esto, que no lo otro. Y me llamaron la atención en ese entonces se vendía topper, bueno, se sigue vendiendo unos trastes para comida. Y un día que no estaba ella, yo fui y agarré esos trastes y ahí los tengo y ahora me pregunto cómo hago para regresarlos o qué hago. Sí me da mucha vergüenza, licencia a todos los presentes ahí en la sala. No, eso es de valientes, mijita, tranquilita. Quiero entregar esos topper o deshacerme de ese marra porque la verdad, pues yo fui una ratera en ese concierto. Gratísimas, maestro, licencia. Hasta ahí. Mire, mi chinita, lo que su merced está haciendo es de valientes. El primer paso para uno enmendar su vida es aceptar el error. Ese es que la gente acepte el error, que se equivoca. Qué cosa tan difícil. Qué cosa tan difícil. Por lo regular, todo el mundo defiende sus errores. Y así es muy difícil cambiar. En su momento, en su caso, tan valiente que lo está diciendo aquí, lo está confesando. Eso es magnífico. Entonces yo le voy a dar la solución. La solución está en la Biblia misma, en el capítulo de Levíticos o Deuteronomio. Dice que cuando alguien roba, debe devolver aumentado 5 veces lo robado, o sea, sumado 6. Haga cuentas cuánto valen esos trastos, esas cosas, en valor, y multiplique ese valor por 6. Y eso, su merced se lo paga a la señora. Si quiere, se lo puede decir. Si quiere, si no, pues le dice a la señora, mire, le doy si le da mucha vergüenza, pues le dice, mire, acepte este dinero que es para su merced y yo se lo doy con todo el gusto, con todo, pero es menester que me lo reciba. Si es bien valiente, le dice, mire, yo me llevé unos trastos mal, en un momento de inconsistencia, pero ahora que yo conozco lo que es el robo y lo que es esa desgracia, quiero resarcir mi error y sé que esto tengo que volverlo aumentado 5 veces más y aquí está, maestro, por favor, recíbanlo en muestras de enmendar mi error y punto, así con vigor. Así la señora se espeluque o no, o lo que haga, pero si es una persona sabia o por lo menos algo de reflexiva, lo va a aceptar. Sobre todo que es que eso está multiplicado 5 veces. Esa es la. Y ahí sí arreglas el marra, sí queda arregladito. ¿Sí? Si de pronto la señora no quiere aceptarle, pues ya ahí sí el problema es de la señora, no tuyo. Toma eso, sigue insistiéndole hasta que, si no lo acepta por un tiempo, vamos a suponer lo peor, que ella no lo acepta. Su merced se lo insiste por 13 veces. O sea, no es aquí 13 veces de ahí mismo, sino en el tiempo 13 veces. Si al cabo de las 13 veces no le recibió, su merced toma ese dinero y lo entrega, se lo da a los pobres
en comida o en aliciertos o en alguna cosa. Gente que realmente necesite. Y ante Dios su merced está libre. ¿Sí es claro? Claro que si ella lo recibe, magnífico, esa es la derecha. Bien. O si ella le dice, no, tranquilita, no me debe nada, no se preocupe, también. Entonces, de todas formas, su merced toma eso y lo reparte a los pobres. Suponiendo ese otro escenario, ¿no? Que ella diga, no se preocupe, mija, quédese con eso, tranquilita, y yo la quiero o alguna cosa, en la parte bonita. De todas formas, ese dinero, dele a los pobres y su merced queda bien ante Dios. ¿Te queda claro, mi querida niña? Adelante. Gratitud, venerable maestro. Sí, me quedó claro. Yo he querido hacerlo desde el cierto en que su merced nos dijo de los marras, pero la cuestión es aquí que no podemos hablar, puesto que luego con el papá de mis hijos ya no vivimos juntos, entonces como que hay esa limitante en que no la visite porque vaya yo a ofenderla o a decirle algo y vaya a alterar su salud. Entonces, por eso hice yo esa pregunta, venerable maestro, porque no hay una convivencia con ella. De todas formas, hágale llegar ese dinero, si no, de alguna manera busque hablar con ella. Sí, dígale, tengo algo que le quiero ofrendar. ¿Ya? Bien, maestro. Gratísimo. Es la mejor forma. Y si en últimas es demasiado el alejamiento, envíeselo con alguien. ¿Ya? Voy a hacer todo por visitarla y que no, Correcto. y pues gratísimas, venerable, y gratísimas a todos por licenciarme este mocierto. Dice que los momentos de Dios son perfectos y justo hoy pude entrar porque ya hace mucho que no entro a sus clases porque me voy temprano. Pero gratísimas a Dios por este mocierto y gratísimas a todos. Un saludo, buen día, buen dinero y excelente salud. Aún. Aún. Gratísimas a su merced. Gratísimas. Gratitud, venerable maestro Viva. Reconociendo su gran valor que ha tenido su merced, porque esa pregunta que su merced ha hecho lo hacen muchos seres, pero muy pocos o casi que nadie va a hacerlo en esta forma como su merced lo realizó. En las tres preguntas que su merced hizo, y por ejemplo del rabino de Hamlaker con la maestra Huarcapit, esa inquietud le he oído, pero a uno no le corresponde, uno no sabe. Como dicen, solo la cuchara sabe lo que hay en el fondo de la olla, entonces no nos corresponde, pero sí ha habido bastante frecuente esa inquietud en muchos seres, y pues uno solo conoce lo que miró. Yo lo que vi al maestro y a la maestra Huarcapit, yo los miraba tan bonitos. Y bueno, después del cambio, quien vi solo fue a la maestra Huarcapit, que tiene un dolor muy grande. Claro, eso es natural y claro, son cosas que son procesos que, digamos, son heridas que sí sanan, pero no de un día para otro, se toma su tiempo. Yo creo que por eso también es lo que dicen de ese tiempo de espera, porque sabemos que pues toda herida tarda en cicatrizar, algunos más, algunos menos, y bueno, queda alguna cosita por ahí. Y bueno, los maestros en la sabiduría que tienen, seguro que se acelera ese proceso. Aquí como
como la inquietud que ahorita surge es, pues entendemos esa grandeza de los maestres en estos tiempos del corte de líneas, ya queda libre tanto una porcel como la otra, pero que tanto afecta en lo que la otra persona sana. Claro, ya no le corresponde, pero digamos, la primera parte ya tiene otra pareja, ya se esposa, ya vive feliz, pero la otra todavía tiene ese dolor que seguro se supera, pero en lo que se da ese proceso, ¿qué tanto afecta, digamos? ¿O qué tanto es dejarlo así? O es que no sé si... Yo creo que su merced sí me entiende, maestra Don Dagón, aunque no le he explicado tan claro. Sí, mira, hija, es que el asunto es tan sencillo como esto. Hay un dicho de una ranchera que dice, el mar es hermoso, pero nadie sabe toda su profundidad. Entonces, hay condiciones, hay características. La gente desconoce. Y todos se manejan situaciones que, lo que hablábamos hace un ratito, las mulas, cuando llevan una carga y comienzan a desbalancearse, si no se arreglan a tiempo, pues la mula se voltea. La mula se voltea. Entonces, ¿qué es lo que queda de eso? Si ya no hay marcha atrás, aprender de la experiencia vivida, retomar esa experiencia, recogerla, vivirla, sacarle la mejor de las experiencias. Uno, recuerden esta frase, el dolor envilece o enaltece a una criatura. Eso depende de cómo lo miremos. Si lo miramos con ojos de protesta ante Dios, porque es la cosa, nos envilecemos de pronto. Pero si lo miramos con ojos de revisión de nuestra vida, las lecciones que en ellas han traído para nuestra existencia, con las cuales enderezando nuestra vida, cambiamos nuestra recurrencia. Pues bien. Y aquí, por ejemplo, me viene a la memoria la historia de una dama que tuvo un esposo y lo trataba pero re mal. Re mal. Oiga usted, es que no es que lo estoy hablando. Tráigame esa silla, inútil. Así, unas cosas. El hombre la dejó. La dejó. Ella se logró conseguir otro, pero no aprendió la lección y lo siguió también tratando igual de mal. Y también la dejó. Indudablemente que si esa mujer en el tiempo no cambia y no reflexiona, pues la recurrencia le seguirá pasando igualito, 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 a través de las vidas subsiguientes. Entonces, ¿hacia dónde vamos nosotros con esto? En que su merced y todos debemos revisar nuestra vida y las cosas que en un pasado nos han producido dolor, cambiar esa condición de víctima por condición de aprendiz de vivir. ¿Por qué tuve que vivir esto? ¿Y para qué lo tuve que vivir? ¿Cuál es el propósito? ¿Y qué
debo aprender de ello. De eso hemos hablado y tenemos que volver a hablar del respecto. Esa es la conclusión. Bueno, ¿qué otra hermanita levantas? Sí, adelante. Maestro, eso me recuerda dos frases que oí hace algún tiempo en un proceso que tuve que... Me dijo alguien, lo que no mata fortalece, y es así. Decía, de amor nadie se muere. Podrá doler mucho, pero siempre es superable. Gratísimas por esas contestas. Forma su merced que tenemos 3 seres con mano levantada y nos quedan 7 minutos. Venerable maestra Divalsana. Adelante, Divalsana. Excelentísimo día, venerable maestro Don Agón, excelente día para todos los señores de la sala. No voy a hacer una pregunta, pero sí voy a hacer un chiquito aporte, venerable maestro. Para el ser que preguntó sobre por qué el venerable maestro de Ajanlaque se había arrodillado, hay que aclarar que el venerable maestro de Ajanlaque se arrodilló voluntaria e íntima, no porque el venerable padre le hubiera dicho. Él en su humildad sintió que debió haberlo hecho para pedir perdón, pues porque se había cometido un error, pero no fue porque el padre le hubiera exigido que tenía que hacerlo así. Entonces era para hacer aclarar eso. Maestro, gratísimas y gratísimas a todos los seres de la sala que me oyeron y me dieron la oportunidad de hacer esta chica aclaración. Gratitud. Gratitud a vuestra merced. Adelante, Pedro Pablo Bernal Romero. Sí, buen día. Gratísimas por licenciarme. Pues yo también no es para hacer una pregunta, sino para también un corte sobre lo mismo. Y pues lo del maestro Dahan Lacker, lo de que revisaron las valijas o las maletas cuando entraron los hermanos del maestro Samael. O sea, el exiges que empezó fue porque ellos abrieron eso sin la presencia de los dueños de las maletas, o sea, los hermanos del maestro Samael. Debían abrir las maletas era con la presencia de ellos, porque uno no puede abrir ninguna valija si la persona no está presente. Y ese fue el proceso empezó fue por eso. Muy valioso aporte el que su merced está haciendo. Sí, Valiosísimo. porque incurrieron fue en abrir algo que no era de ellos, sino abrieron lo de otra persona sin la presencia de esa persona. Ese fue el exiges. Y lo otro era para enseñarnos a nos, porque en el templo últimamente estaban entrando todos los visietas, todos los monjes, todas las personas con sus valijas y no se sabía qué llevaba. Y entonces el maestro era para volver a establecer que todos los visietas y todos los monjes al entrar al templo deben ser revisados. Era para volver a iniciar o implantar otra vez la revisel, porque no se sabe gentes que pueden entrar. Y por eso está en el proceso ahorita de los niños, estuvo en el proceso, después siguió el proceso de los niños de que iban al colegio, a la escuela. Y ellos de regreso entraban dulces. Entonces, por eso es que ya, o sea, es para establecer que nadie puede entrar cosas indebidas al templo. Era para empezar otra vez esa labor. Gratísimas, hasta aquí mi porte. A vuestra merced, valioso. ¿Quién sigue, Nahualtaba? Gran Dragón Hazarterak, venerable maestra, que adelante su merced, muy buen día. Buen día, venerable Nahualtaba, buen día a todos los seres. Venerable maestro, pues yo sé que a lo mejor ya no da tiempo, pero lo expreso. Fíjese que en cuanto al dolor de que si las parejas y que si después cambian y ese tipo de cosas, hay un libro de psicología revolucionaria del maestro Samael, donde habla de que esos dolores o sufrires en realidad son nuestros egos.
¿sí? Entonces, por si a alguien le interesa, lo digo. Y la otra, maestro, es pues oyendo a esta valiente dama, a ver si hay algo que yo pueda ahí también resarcir. Fíjese que en el tiempo de azafata, cuando fui sobrecargo, pues también cometí robo, al igual que muchos otros, pero bueno, no puedo hablar de los demás, pero era común que cuando terminábamos algún vuelo, se bajaba uno cacahuates, galletas, refrescos, una serie de cosas que eran implaciertos de la cabina de pasajeros. Y bueno, esto pasó hace más de 30 heliocrones. Obvio, digo, de hecho, hasta la empresa ahorita ya no existe. Yo fui azafata en Mexicana de Aviación. Claro que después de que yo dejé de volar en la línea, me fui a otra línea aérea y estuve en áreas operativas, pero yo estaba al cargo de la gerencia y jefatura precisamente del servicio a bordo. Y estaba al cargo no solo de la zona de adquisiceles o adquisiciones, sino también de los almacenes, maestro. Entonces, pues yo tenía que cuantificar absoluta y todo y dar cuenta de todas las cosas. Y pues digamos que en esos conciertos viví como dicen en el vulgo, en carne propia, las pérdidas de lo que tenía después que dar cuentas, ¿no? De las cosas. Pero volviendo a la primera etapa, cuando fui a azafata, si se puede en esta clase o en la próxima, ya vuestra merced me instruye, me orienta, me guía, por favor, qué se puede hacer, porque eso ya tiene tiempo. Bendito sea. Fácil, mire, de una vez se la despacho. Como ya la aerolínea, ya ni siquiera la aerolínea existe, haga una cuantificación de cuánto su merced se sustrajo, más o más, un aproximado. Multiplique eso por 6 y esa cantidad, con esa busque ayudar a gente necesitada. Dásela a gente, distribúyala entre gente necesitada y con eso neutraliza, o sea, compensa ante los ojos de Dios este asunto. Eso para su merced y para todos los que me están oyendo. ¿Bien? Simple. ¿Queda claro, venerable maestro? Pues sí, maestro, gratísimas por la bondad. Lo voy a hacer en cuanto me sea posible. Le agradezco y bueno, esperemos que la ley no sea, no cargue todo el peso hacia este tipo de cosas que uno realiza, ¿verdad? Porque además no solamente es por ignorancia, porque igual que la dama, desde que uno está en su casa le enseñan a uno que no debe uno de agarrar cosas que no le pertenecen. Más sin embargo, pues sí lo realiza. Hay otra cosita ahí. Las deudas, cuando alguien tiene deudas, el 20% de su dinero, de sus ingresos, destínelos para deudas, independiente del monto que sea. Supongamos que debe 100 millones de pesos, pero le está entrando mensualmente 500,000 pesos. Vamos a hacer una suposición. Así sean 100 millones lo que debe, entonces, ante Dios, sería el 20%. 100,000 pesos sería para eso. Suponiendo esto, si estoy en la moneda del país que sea, no importa. Lo importante aquí son los porcentajes. El 20% sagradamente lo destina para eso. Las personas por lo regular dicen, no, yo cuando tenga pago, ¿y sabe cuándo va a tener? Nunca. Entonces tiene que ser una cosa así sagrada del 20% para pagar deudas. En este caso, ese robo es una deuda. Ya vimos cómo se va cuantificando. Ese porcentajito puede sacar para esa o para otro. Se distribuye porcentualmente en las otras deudas. ¿Qué ocurre? Si su merced así actúa, si cualquier criatura de nosotros, teniendo deudas, así actúa buscando
sagradamente pagar ese 20% para los acreedores. Claro que aquí excluyo bancos, eso es otra cosa. Estoy hablando de los acreedores aquí de la tierra. ¿Qué ocurre? Si de pronto la parca nos toca a la puerta y uno muere, ante los hijos, ante Dios, no es contado como ladrón, como ratero. No es contado como tal. Puede que quede el marras, pero no es contado como ladrón. Pero una criatura que esté diciendo, no, después le pago cuando tenga dinero, y lo cogió la muerte, sí es contado como ladrón, porque no tenía la voluntad verdaderamente para pagar. ¿Ven? Eso es importante que lo tengan presente. Muy bien. Maestro, Muy bien. licencia, solo una cosa rápida. No importa que yo no esté en mi país, y aunque ese evento se hizo en México, pero no estoy en mi país, no importa que lo puedas hacer ese pago en otro lado, ¿verdad? Sí, en todas partes somos humanos, ¿ya? Somos humanos. Y aunque, pues, sí, en este caso no importa, no importa. Tranquilita, no importa. Se puede hacer él. Si lo puedes hacer para gente mexicana, sería mejor, porque allá fue el hecho. Pero si tú estás en el Ecuador o en donde estés, ante Dios también es válido. También es válido. No se preocupe. ¿Bien? Bien, gratísimas por la claridad, maestro, querido maestro, gratísimas. Muy bien. Venerable Bueno, maestro. maestro, le voy a leer un portecito que tenemos en el chat y luego enseguida su merced concluye en este Hoy por el Tiempo. Nos dice Bertilda Cardoso: maestro, lo de la requisa de las valijas sin la presencia de los dueños está pasando las líneas rojas. Vidal. De acuerdo. Están pasando unas líneas rojas, que es un irrespeto a los demás. Claro, es una especie de respeto, es un irrespeto. ¿Ya? Muy bien, sí, señor. Bueno, maestra Nahualtaba, entonces por hoy dejamos aquí. Les agradecemos la presencia de sus mercedes en les recordamos que lo aprendido, por favor, llévenlo a efecto para su vida. Esto es vida vivida. Vamos a combatir el feligrés, el que oye y oye y oye y sale a hacer otra cosa distinta. No, esto es para que lo llevemos a la praxis, a nuestra existencia. Cuando pasen los años, aquí hay dos caminos, el que oyó y eso las arenas del tiempo le borraron, pero el que inmediatamente comienza a hacer carne y sangre con estas cosas, con estas doctrinas que fueron enseñadas por los maestros